A ver, ¿cómo se construye la riqueza de una nación? Hoy vamos a hacer justamente eso. Vamos a meternos en una cápsula del tiempo para explorar esta pregunta. Vamos a desarmar el plan económico que se seguía hace un siglo con la ayuda de un manual de economía de esa época que nos va a revelar los secretos de cómo se pensaba en ese entonces. Miren, nuestro guía en este viaje es esta verdadera joya, el Manual de Economía Política de Guillermo Subercaus. Este libro, que tiene más de 100 años, es una ventana directa, sin filtros, a las ideas que estaban moldeando la economía de un país entero en pleno desarrollo. Entonces, la pregunta del millón que vamos a responder hoy es, ¿cuál era exactamente ese plan? ¿Qué se consideraba la base, lo fundamental para que un país progresara económicamente? Vamos a descubrirlo juntos. Este es nuestro plan de juego para hoy. Vamos a explorar la idea de un plan económico, los famosos factores de producción, cómo se pasaba del campo a la fábrica, el rol clave del comercio y del Estado, y al final vamos a ver qué de todo eso resuena todavía hoy. Ok, entremos en materia. El libro define la economía política de una forma muy directa. Es la ciencia que estudia la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. Hoy, la verdad, le diríamos simplemente economía, pero esa palabra política nos recuerda algo clave, que en esa época la economía y la gestión del Estado se veían como una sola cosa. No se trata solo de números, sino de entender qué es lo que de verdad genera prosperidad para un país. Y según este manual, todo, absolutamente todo, se sostiene sobre una idea central. Se nos dice que toda la producción de riqueza depende de la combinación de tres factores esenciales. Pensemos en ellos como los engranajes de un gran motor económico. Y bueno, aquí los tenemos. Todo arranca con la naturaleza, que es la fuente de todas las materias primas. Después viene el trabajo, o sea, el esfuerzo humano que transforma esa materia. Y finalmente está el capital, que son las herramientas que potencian ese esfuerzo de una forma increíble. Así de simple, esa es la fórmula. Empecemos con el primer factor, la naturaleza. Este es el punto de partida. Hablamos de la tierra, los minerales, el agua, el clima, todo lo que nos da el planeta. Este mapa de las zonas climáticas de Chile, sacado del libro, lo muestra perfecto. La geografía no era un dato curioso, era una condición fundamental que decidía qué se podía producir y dónde. Luego viene el trabajo. Y aquí el manual resalta una idea que fue revolucionaria, la división del trabajo. Es una idea súper sencilla. En vez de que una persona haga de todo un poco, la gente se especializa. Unos son ingenieros, otros médicos, otros carpinteros. Y según el libro, esta especialización es lo que hace que, ¡pum!, la productividad y la eficiencia de todos se dispare. Y finalmente, el capital. Ojo, que aquí es clave entender algo. No se refiere solo a dinero. El libro habla de capitales de producción. Pensemos en la diferencia entre un campesino trabajando la tierra con sus manos y otro con un arado. Bueno, ese arado, eso es capital. Son las herramientas, las máquinas y la infraestructura que multiplican la capacidad del trabajo humano. Muy bien, ya tenemos los tres ingredientes: naturaleza, trabajo y capital. La pregunta ahora es, ¿cómo se ponía a funcionar todo este motor? ¿Dónde se aplicaba esta fórmula para generar la riqueza del país a principios del siglo XX? Pues el libro es súper claro. La economía de esa época tenía dos pilares gigantes. Por un lado, la agricultura, que se veía como la base de absolutamente todo. Y por el otro, la industria, principalmente la minería y la manufactura. Esos eran los dos grandes motores. El manual es categórico con esto. La agricultura es la más antigua y también la más importante de todas las actividades. ¿Y por qué? Bueno, la lógica era simple. No solo nos da de comer, sino que también provee las materias primas para otras industrias, como la ropa. Se la veía como el cimiento sobre el que se paraban todas las demás clases sociales. Pero a ver, si la agricultura era la base, la minería era como la gran locomotora que tiraba del tren. Y esta tabla lo muestra de una forma brutal. Miren estos números. Fíjense en el salto de las exportaciones entre 1913 y 1918. Casi se duplicaron. ¿Pero qué pasó después? Miren el año 1932, en plena Gran Depresión, un desplome total. Esto nos deja ver la tremenda fragilidad de una economía que dependía tanto de un par de productos. Ok, pero de nada sirve tener campos y minas a toda máquina si todo está desconectado, ¿verdad? ¿Quién organiza todo esto? Aquí es donde entran dos figuras que son como el pegamento de todo el sistema. Primero, el comercio. El libro lo define con una simpleza que asusta. Comprar barato para vender más caro. Suena fácil, ¿no?
Pero sin esa pieza, sin el comerciante que hace de puente entre el que produce y el que consume, gran parte de la economía simplemente se paraliza. Y luego está él, el empresario, así, con mayúscula. Esta es la persona que toma el riesgo, que tiene la visión. Es el director de orquesta que junta los tres factores, naturaleza, trabajo y capital, y los pone a producir algo nuevo, el verdadero motor de la innovación. Y ya para cerrar el círculo, para que toda esta maquinaria funcione sin problemas, hacen falta dos cosas más que son como las reglas del juego. Un sistema de dinero que facilite todo y un Estado que ponga orden. Aquí el manual es súper interesante sobre el papel del Estado. Fíjense que no dice que el Estado tiene que ser el principal productor o el que da más trabajo. No, su rol principal es crear un ambiente seguro y predecible. O sea, su trabajo es poner la cancha para que los demás puedan jugar, con leyes claras, justicia y seguridad. Y por último, la moneda. Miren, esta metáfora del libro es genial. La moneda es el lubricante del motor económico. Imagínense el lío de intentar cambiar trigo por zapatos, pero el zapatero en realidad necesita madera, sería un caos. Bueno, el dinero es lo que evita ese caos y hace que todo fluya. Claro que a veces ese lubricante se puede echar a perder, y esta tabla es el ejemplo perfecto. Miren el precio del trigo. Pasó de 2 pesos a 33 en poco más de un siglo. Esto no es solo un dato, ¿eh? Esto significa que el dinero de la gente cada día valía menos. Muestra la inestabilidad tan grande que las fallas en la moneda podían causar en la vida de las personas. Bueno, hemos hecho todo un recorrido por este plan económico de hace 100 años. Vimos sus pilares: naturaleza, trabajo y capital. Vimos la importancia del campo y las minas, y el rol del comercio, del Estado y de la moneda. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué nos queda de todo esto hoy? Y esto nos lleva a la reflexión final. De todo este plano, de este mapa de ruta de hace un siglo, ¿qué elementos siguen siendo cruciales para la economía global y tecnológica del siglo XXI? ¿Siguen siendo la naturaleza, el trabajo y el capital la base de todo? Es una pregunta que, la verdad, vale la pena hacerse.